El 26 de marzo de 2004, la policía brasileña allanó una humilde choza ubicada en el municipio de San José de Ribamar, en Maraú. Al fondo del jardín, los agentes encontraron restos humanos enterrados. En la misma casa, también hallaron herramientas con manchas hemáticas y un siniestro cofre que contenía lo que parecían ser recuerdos de las víctimas. Los exámenes forenses revelaron que los restos encontrados bajo tierra pertenecían a Emanuel Diego de Jesús Silva, un adolescente de 14 años que parecía haberse esfumado de la tierra desde junio de 2003. Y eso no era todo. Los peritos siguieron cavando y encontraron los huesos de Daniel Ferreira Ribeiro, un niño de apenas 4 años que también llevaba mucho tiempo desaparecido. Hasta ese entonces, la policía había tratado más de 40 casos, con un modus operandi muy particular, como casos aislados. Aunque habían ocurrido todos en la misma región del país, el hallazgo desmintió la hipótesis que las autoridades habían manejado durante mucho tiempo, que ligaba los crímenes a una secta ocultista. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Era el final de la década de 1980, cuando la ciudad de Altamira, ubicada en Pará, Brasil, se vio azotada por una serie de desapariciones que alarmaron a toda la población. El primer caso conocido fue el de Joseph, un niño de 8 años que desapareció el 2 de agosto de 1989, tras salir de su casa. Tan solo unas horas después, fue encontrado vivo con heridas y signos de abuso. El 16 de noviembre de 1989, Otoniel, de 10 años, fue invitado por un hombre desconocido a comer mangos. Tras una larga caminata, el sujeto le puso un paño con un fuerte olor en la cara, dejándolo inconsciente. Al despertar, Otoniel notó que sangraba entre las piernas. Tuvo que someterse a decenas de cirugías y reconstrucción genital, además de recibir tratamiento psicológico. El 23 de julio de 1990, un hombre le pidió a Weldekli, de 9 años, que lo ayudara a bajar un cometa de un árbol en un bosque cercano. Allí el hombre le tapó la cara con un pañuelo y lo desmayó. Acto seguido, lo castró y abusó de él. Al despertar, Weldekli fue en busca de ayuda. Le contó a la policía todo lo ocurrido, y al igual que Otoniel, tuvo que someterse a varias cirugías reconstructivas y recibir tratamiento psicológico permanente. Durante los siguientes meses, siguieron apareciendo cuerpos, algunos con heridas de bala, quemaduras de cigarrillo, ojos extirpados, muñecas cortadas, órganos íntimos extirpados y signos de abuso. Algunos de los niños y adolescentes habían sobrevivido, pero todos tenían algo en común. Su edad era de entre 8 y 14 años, vivían en Altamira y habían sido torturados, abusados y seccionados en la zona genital. El terror colectivo era total, así que a mediados de 1990, la policía decidió hacer algo al respecto. 2 de los niños sobrevivientes señalaron a Rotilio de Souza, un hombre en situación de calle que solía vagar por Altamira. La policía lo arrestó de inmediato, y los medios no tardaron en hacer eco de la situación, poniéndole un apodo a Rotilio, el monstruo de Altamira. Antes de poder declarar sobre los crímenes de los que se le acusaba, el sujeto fue encontrado sin vida en su celda. Estaba solo, y su cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque tampoco había evidencia de que se hubiera quitado él mismo la vida. Las circunstancias de su deceso fueron sospechosas, pero nadie investigó más allá. Y para colmo, los cuerpos siguieron apareciendo, y todos presentaban las mismas características. Esto quería decir que probablemente Rotilio no había sido el autor de los crímenes de Altamira. El 20 de enero de 1991, Tito Méndez, de 13 años, fue a nadar al arroyo Tres Pontes antes de ir a comprar mangos. Un testigo declaró a la policía que lo vio acompañado de un desconocido
y luego se le perdió todo rastro. Ese año, las desapariciones se volvieron aún más recurrentes. El 5 de mayo, se reportó la ausencia de Ayton Fonseca, de 10 años. Sus restos fueron encontrados 46 días después y llevados a la morgue de la ciudad de Belém, aunque desaparecieron misteriosamente antes de que pudieran ser examinados. El 21 de agosto, un niño de 11 años solo conocido como JCB fue reportado como desaparecido, aunque la policía desestimó su caso por falta de pistas. El siguiente año comenzó con un nuevo crimen. El 1 de enero de 1992, Gurdaily da Cunha, de 13 años, fue visto conversando con un desconocido en la calle y luego desapareció. Su cuerpo fue encontrado días después, con las mismas heridas características que los anteriores. El 11 de abril, el cuerpo de Hernaldo de Sousa Teixeira, de 12 años, fue hallado junto a un pozo de agua, con signos de haber sido golpeado. Luego de eso, las desapariciones de niños se extendieron más allá de Altamira. En abril de 1992, Evrando Ramos Caetano, de 6 años, desapareció en Guaratuba, estado brasileño de Paraná. Tan solo 5 días después, su cuerpo fue encontrado. La policía militar atribuyó el crimen a un supuesto ritual de magia negra. La familia Abag, de la cual formaba parte Celina, la primera dama de Guaratuba, y su hija Beatriz, presuntamente confesaron haber ordenado el sacrificio con fines políticos y económicos. En julio de ese mismo año, 3 hombres confesaron el asesinato, pero el caso sería retomado años más tarde, al encontrar nuevas pistas que sugerían un camino diferente. En mayo de ese mismo año, el cuerpo del adolescente Bernardo Rodríguez Costa fue encontrado con las mismas marcas de amputaciones que las demás víctimas. El 1 de octubre, Yaenis da Silva Pessoa, de 13 años, desapareció mientras cuidaba el ganado de su familia. Su cuerpo fue encontrado días después, con las mismas señas características de las demás víctimas. El 17 de noviembre, el cuerpo de Clevinson Ferreira Caldas, de 13 años, fue hallado en las mismas condiciones. Y también siguieron las desapariciones. El 27 de diciembre de 1992, Mauricio Farias de Sousa, de 12 años, fue a cobrar el pago de una mujer para la que trabajaba y nunca regresó a su hogar. Los testigos señalaron que lo habían visto por última vez, acompañado de un hombre en una bicicleta roja. El 23 de enero de 1993, Renan Santos de Sousa, de 9 años, salió a jugar a orillas del río Xingu y fue visto por última vez en compañía de 2 hombres. El 27 de marzo de 1993, Flavio López da Silva, de 10 años, desapareció. Su cuerpo fue encontrado días después. Presentaba marcas de mordeduras humanas y le habían cercenado sus partes íntimas. El 9 de julio de ese mismo año, un niño que trabajaba como limpiabotas de 11 años, identificado como RFS, dejó sus herramientas en un supermercado, algo que no solía hacer. Desde entonces nadie lo volvió a ver. Los ciudadanos exigieron que la policía reanudase la investigación sobre las emaculaciones en Altamira, como ya las había apodado la prensa, y no tardó en surgir una nueva teoría. Así comenzó a imponerse la idea de una red de tráfico de órganos. Para la policía, la forma en que se habían producido los cortes indicaba una motivación clínica, además de la posible participación de médicos. Eso tenía sentido, considerando que varios de los cuerpos encontrados presentaban cortes meticulosos. A algunas de las víctimas se les habían extirpado también los ojos u otros órganos con una precisión casi quirúrgica, así que los agentes debían buscar a un sospechoso que encajara con ese perfil, y encontraron no uno, sino 2. Un pastor evangélico afirmó a los agentes haber presenciado una secta satánica en el caso de Anísio Ferreira de Sousa, un médico que recientemente se había mudado a Altamira. Tras aprobar su examen público, fue arrestado en compañía de su colega, Cécio Brandão, que también había comenzado a ejercer su profesión recientemente.
En el mismo evento, según el pastor, de Souza también había rezado al Dios de las tinieblas. A pesar de que el testimonio del pastor era por demás controvertido, Anicio fue interrogado junto a Cesio. Sin embargo, los informes periciales demostraron que al ser extraídos, los órganos de las víctimas eran inutilizables para el tráfico. Sin pruebas suficientes en su contra, los médicos fueron puestos en libertad y el caso quedó archivado hasta que llegó una nueva teoría. Anicio y Cesio quedaron nuevamente bajo la lupa de la policía un tiempo después, pero no por sus conocimientos médicos. Los agentes pensaron que ambos formaban parte de una secta ocultista llamada Linaje Universal Superior. La organización, que había sido fundada por una mujer llamada Valentina de Andrade, cuestionaba la idea occidental de divinidad y odiaba a los niños, describiéndolos como seres negativos. En su libro, Dios, la gran farsa, Valentina había redactado: cuidado con los niños, no son instrumentos inconscientes de la gran farsa llamada Dios y sus nefastos colaboradores. El texto también los calificaba de violentos y recomendaba prestar especial atención a los nacidos después de 1981, exactamente la época en la que habrían llegado al mundo los jóvenes que habían desaparecido en la región. Todo parecía indicar que aquella secta estaba detrás de los crímenes de Altamira. Incluso se pensó que los casos obedecían a un posible ritual ocultista. Fue entonces cuando se retomó el caso Evandro. El periodista Iván Mizanzuk, que había estado siguiendo el caso de cerca, divulgó grabaciones inéditas, demostrando que las confesiones de la familia Abag, ligadas al poder político de la región, habían sido obtenidas bajo tortura. Beatriz Abage fue absuelta por falta de pruebas, aunque sería condenada en 2011 y posteriormente indultada. Como Evandro era parte de los niños que habían sido víctimas, los agentes pensaron que también podrían haber sido utilizados en rituales con fines ocultistas y, por ende, está relacionado con la secta del Linaje Universal Superior. En 1993, las autoridades brasileñas volvieron a arrestar a los médicos Anicio y Cesio, imputándolos por el caso Evandro y otros de los crímenes de Altamira. Anicio fue acusado de realizar las castraciones a las víctimas. Según la policía, para no despertar sospechas, el médico atendía a residentes de la región a precios bajos y brindaba alojamiento gratuito. Además, organizaba campañas para recaudar donaciones, para ayudar a familias necesitadas. Para los agentes, todo esto era una gran fachada. Cesio, por su parte, fue acusado también de los mismos hechos. Se le dictó arresto provisional el 9 de julio de 1993, que posteriormente se convirtió en preventivo. Permaneció 2 años en la prisión de Belén, hasta obtener habeas corpus, a la espera de juicio en libertad, pero los 2 médicos no fueron los únicos arrestados. Hamilton Madeira Gómez, heredero de varias fincas y gasolineras, fue, según los investigadores, quien atrajo y abusó a los niños de Altamira. Algunos testigos afirmaron haberlo visto con la camiseta manchada de sangre tras la desaparición de una de las víctimas. José Amadeu, su padre, fue acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos cometidos por los médicos. Según la policía, practicaba los rituales para obtener beneficios económicos. También fue arrestado Carlos Alberto Santos Lima, un policía militar que trabajaba como guardia de seguridad en una gasolinera de Gómez. Según los investigadores, él mismo confesó pertenecer a la secta Linaje Universal Superior. Aldenor Ferreira Cardoso, otro policía militar, fue acusado de brindar seguridad a la organización. Valentina de Andrade también fue llevada ante la justicia y se realizaron registros en la finca donde vivía. Allí se encontraron capuchas y videos en los que, según la policía, ella en trance decía que debían ultimar a niños pequeños. Sin embargo, los peritos determinaron que la expresión utilizada fue en realidad: sí, pero hay niños pequeños con más experiencia. En vista de esto, el material fue desestimado. Ella, por su parte, afirmó no haber trabajado nunca con la organización en Brasil
y haber visitado Altamira solo en contadas ocasiones, la última en 1987, pero las autoridades necesitaban culpables. Al no tener otras líneas de investigación, Eder Mauro, comisario de la Policía Civil del Estado de Pará y responsable de liderar las investigaciones del caso de los niños en Altamira, cerró el caso. Concluyó que los asesinatos habían sido cometidos por miembros de la secta durante rituales de satanismo y magia negra. En total, la investigación apuntó a 7 personas por su presunta participación en los crímenes. Entre los acusados, solo José Amadeus Gómez y Valentina de Andrade no fueron puestos en prisión preventiva y se les permitió salir en libertad hasta sus juicios. La acusación remitida a la Fiscalía se basó únicamente en datos recopilados de investigaciones previas y declaraciones de testigos. Según los investigadores, un hombre llamado Agostino José da Costa, de 74 años, había visto a Cesio en la carretera transamazónica con una caja de poliestireno y un machete manchado de sangre. Otro testigo llamado Edmilson da Silva Frazao juró haber asistido a un culto satánico en la casa de Anicio en 1991, donde habría visto también a Valentina de Andrade. La investigación policial fue por demás controvertida, ya que no se realizaron necropsias a los cuerpos, ni peritajes sobre la ubicación de los mismos, y no se encontraron pruebas que vincularan a los acusados directamente con los crímenes. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1993, la acusación fue admitida por el fiscal y remitida al Poder Judicial, donde la aceptó el juez Orlando Arrifano. A partir de entonces, se inició el proceso judicial contra los 7 acusados, citando a declarar a los testigos e informantes. Entre los testigos citados se encontraba Duilio Nolasco Pereira, ex esposo de Valentina de Andrade y dueño de un hotel en Altamira. El 30 de noviembre, Duilio testificó que en 1986 había visto a Valentina en la ciudad con un grupo de amigos. Le llamó la atención la veneración que estos amigos sentían por la forma de sentarse o levantarse de Valentina. Durante los meses siguientes, las decisiones tomadas en Altamira fueron revocadas varias veces en instancias superiores, lo que llevó a la reanudación del proceso. Sin embargo, en 1994, la defensa ganó un recurso ante la Corte Estatal que anuló parcialmente la condena por falta de pruebas sólidas. En marzo de 1995, uno de los testigos clave se retractó, alegando haber sido presionado para declarar. Esto dio lugar a un habeas corpus presentado ante la Suprema Corte brasileña, que revocó la sentencia por irregularidades procesales. En agosto y septiembre de ese mismo año, todos los acusados que aún permanecían presos fueron liberados, señalando que el caso presentaba serias deficiencias y falta de respaldo probatorio. Entonces la hipótesis de los rituales ocultistas fue dejada de lado, pero los crímenes no cesaron. Durante los siguientes años continuaron apareciendo cuerpos de niños en Altamira, pero como todos pertenecían a familias de bajos recursos económicos, la policía lo tomó como casos aislados y la mayoría no fueron debidamente investigados. Ante esto, los familiares de los niños desaparecidos y asesinados se unieron con el Centro para la Defensa de los Derechos del Niño, realizaron protestas y el caso volvió a ganar relevancia en los medios, tanto nacionales como mundiales. En julio de 2001, varias organizaciones no gubernamentales denunciaron a Brasil en Washington por la falta de esclarecimiento de estos homicidios, tratados con descuido durante años. En septiembre de ese mismo año, la denuncia fue aceptada por la Corte Internacional de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. En agosto y septiembre de 2003, se retomó el caso contra la secta Linaje Universal Superior. Se celebró el juicio ante un tribunal en la ciudad de Belém, en Pará, aunque no se presentaron pruebas que vincularan a Anicio con ninguno de los delitos que se le imputaban. Como si esto fuera poco, el pastor que fue testigo negó, reafirmó y modificó repetidamente sus declaraciones ante el tribunal. Aún así, basándose únicamente en el testimonio del pastor,
El 4 de septiembre de 2003, el Tribunal de Pará condenó a Anício de Souza como autor del asesinato de 3 niños, además del intento de asesinato de otros 2, entre 1989 y 1993 en Altamira. Recibió una pena de 77 años de prisión. Otros sentenciados fueron Hamilton Madeira Gómez, condenado a 57 años, y Carlos Alberto Santos a 35 años de prisión. Valentina de Andrade, por otro lado, fue absuelta por falta de pruebas en diciembre de ese mismo año. Brasil quedó en el ojo del huracán, pero no fue hasta 2 años después, y a más de una década del comienzo de las Inmaculaciones de Altamira, que apareció un nuevo y más realista sospechoso. El 6 de diciembre de 2003, Jonathan Silva Vieira, un chico de 15 años, desapareció de su casa, ubicada en un vecindario en las afueras de San José de Ribamar, en el área metropolitana de San Luis. Su hermana le dijo a la policía que antes de marcharse, le dijo que se reuniría con Francisco das Chagas, un hombre conocido en el vecindario. Según Jonathan, ambos iban en bicicleta a recoger ayusara, una fruta amazónica. La hermana de Jonathan no temió, ya que todos consideraban a Francisco una persona amable y de confianza, pero tras la desaparición del joven, tanto ella como su madre tenían sospechas. Entre el 7 y el 8 de diciembre, la policía citó a Francisco para que declarara acerca de la desaparición de Jonathan. Extrañamente, el hombre negó conocer al adolescente y afirmó que simplemente lo conocía de vista porque vivían en la misma zona. Sin embargo, otros testigos declararon haber visto a Francisco y a Jonathan juntos el día de su desaparición, dirigiéndose hacia una zona boscosa. Horas después, los vecinos vieron a Francisco arrastrando 2 bicicletas, siendo una de ellas la de Jonathan. 6 días después, Francisco fue arrestado como sospechoso de la desaparición del joven, ya que aún no se había confirmado su deceso, según algunas fuentes. Otros medios indicaban que el cuerpo de Jonathan fue encontrado al final de la tarde en avanzado estado de descomposición. Estos mismos sitios indican que la policía confiscó la bicicleta de Francisco y que encontraron en ella rastros de sangre. Una vez en la comisaría, Francisco confesó el asesinato de Jonathan, pero eso no fue todo. Reveló ser el autor de al menos 17 homicidios. Poco después subió la apuesta y confesó que entre 1989 y 2003 abusó y asesinó a 42 jóvenes en distintas localidades de Marañón y del vecino estado de Pará, e incluso estuvo dispuesto a llevar a la policía al lugar donde estaban enterradas algunas de las víctimas. El 26 de marzo de 2004, la policía allanó la choza de Francisco en San José de Ribamar, Maraú. Los peritos del Instituto Médico Legal hallaron restos humanos enterrados, herramientas ensangrentadas y un cofre que contenía trofeos de los crímenes cometidos. Los exámenes forenses revelaron que los restos pertenecían a Emanuel Diego de Jesús Silva, un adolescente de 14 años desaparecido en junio de 2003. Su identificación se basó en la comparación de fragmentos dentales y fracturas previas en su pierna, cruzadas con radiografías de 1997. A este descubrimiento le siguió el hallazgo de los huesos de Daniel Ferreira Ribeiro, un niño de 4 años reportado desaparecido en febrero de 2003, enterrado en el patio de la misma casa. Esta prueba se sumó a otros elementos que vinculaban a Francisco con los asesinatos, como huellas en piedras, rastros de ADN y declaraciones de testigos. Finalmente, Francisco fue acusado por el deceso de los 2 jóvenes, cuyos restos fueron encontrados sepultados debajo de su choza. Sin embargo, poco después se retractó de sus confesiones, alegando que habían sido obtenidas bajo coacción, pero las pruebas halladas en su propia casa eran abrumadoras y nadie le creía. La policía de Marañón, el Ministerio Público y la especialista en asesinos en serie Ilana Casoy tenían la hipótesis de que muchos de los crímenes atribuidos a Valentina de Andrade y a su organización Linaje Universal Superior habían sido cometidos realmente por Francisco. Esta vez no hubo lugar a confusiones.
ya que Francisco brindó a la policía detalles de los casos que solo el asesino sabría. En esta misma línea, en diciembre de 2004, el Supremo Tribunal Federal de Brasil le concedió a Anísio un habeas corpus que le permitió salir de prisión para esperar los recursos de apelación en libertad. En el caso de Cécio, por otro lado, fue separado para un juicio posterior. Pero antes de comenzar el juicio contra el verdadero responsable, la policía debía realizar un viaje hacia los rincones más recónditos de la mente de Francisco para entender cómo se había originado su deseo de asesinar y además debían llevar a cabo una reconstrucción de los crímenes que había confesado. Francisco das Chagas Rodríguez de Brito había nacido presuntamente en la ciudad de Caxias, aunque fue registrado en Rodo, Maranhão, en el año 1964. A la corta edad de 4 años, su madre falleció y quedó al cuidado de su abuela en Caxias, pero la mujer no tenía ningún interés en criarlo, así que lo sometió a reiterados abusos físicos, golpeándolo, por ejemplo con lianas de árbol. A los 8 años quedó demostrado que realmente nadie cuidaba de Francisco, ya que su primo 15 años mayor comenzó a abusar de él. Cuando su abuela falleció, Francisco quedó completamente solo. En 1977, abandonó su hogar y se mudó a Altamira. Allí consiguió empleo en las minas de oro, mientras realizaba otros trabajos informales. Entre 1991 y 1992, Francisco viajó entre Altamira y San Luis, en Maranhão, para cuidar de una tía con problemas de salud. También vivió en San Luis y en San José de Ribamar, una ciudad cercana a la capital de Maranhão. Además, tenía hermanas que vivían en Altamira, Pará, así que viajaba allí seguido para visitarlas. Pero además, tenía una faceta oscura. Su personalidad viró hacia lo único que había conocido, la violencia. Se cree que Francisco comenzó a asesinar alrededor de los 21 años en la ciudad de Altamira. Durante este periodo, presuntamente se cobró la vida de al menos 12 niños. El modus operandi de Francisco se basaba en buscar víctimas que fueran niños y adolescentes de entre 4 y 15 años. Todos provenían de familias de bajos recursos, porque sabía que la policía no prestaría especial atención a sus decesos. Utilizaba su inteligencia y su encantadora personalidad para atraerlos, casi siempre ofreciéndoles que lo acompañaran a realizar actividades inocentes como cazar aves, recolectar fruta o prometiéndoles regalos. Una vez que se ganaba su confianza, Francisco llevaba a los jóvenes a zonas remotas y aisladas que él conocía muy bien. Los asesinaba estrangulándolos y golpeándolos con objetos contundentes, como piedras afiladas, y luego procedía a seccionarles sus partes íntimas. En otras ocasiones también le seccionaba las orejas y los dedos hasta la segunda falange. Según los estudios forenses realizados a los cuerpos, Francisco también mantenía relaciones con los cuerpos inertes y en algunos casos recurría al canibalismo, aunque esto siempre fue negado por él ante la policía. Posteriormente, hacía una marca en forma de cruz en el suelo y la regaba con la sangre de las víctimas, tras lo cual enterraba sus partes íntimas. Por último, Francisco abandonaba los restos en zonas boscosas para acelerar su descomposición y dificultar su identificación, o los arrojaba al mar, aunque también guardaba fragmentos de los cuerpos de sus víctimas como trofeos. Uno de los casos más espeluznantes fue el que tuvo como protagonista Daniel Ferreira Ribeiro, un niño de 4 años. Francisco lo raptó entrando en su casa mientras el padre del pequeño dormía. Cuando el cuerpo de Daniel fue encontrado, Francisco se ofreció como voluntario para participar en la reconstrucción del crimen organizada por la policía. Hubo solo 3 sobrevivientes que lograron huir a rastras del bosque, regresando a sus hogares cubiertos de sangre y con sus partes seccionadas, y obviamente con muchas secuelas emocionales. Eventualmente Francisco comenzó a atacar también en Maranhão. En 1994, se mudó definitivamente a aquella región, donde conoció a una mujer cuyo nombre no fue revelado. Comenzaron una relación y al poco tiempo tuvieron 2 hijas. Paralelamente a su carrera criminal,
Francisco fingía tener una vida normal, siendo un esposo y padre promedio, y teniendo diversos empleos, vendiendo pasteles y frutas, hasta que consiguió trabajo en un taller de bicicletas. En 1998, se separó de su esposa y se trasladó a las afueras de San Luis, y sus crímenes siguieron hasta el día en que fue detenido. Antes del comienzo del juicio en contra de Francisco das Chagas, cientos de familias de las víctimas expresaron su deseo de asistir a las audiencias. Por ende, el juicio tuvo que realizarse en el auditorio de un club local de San José de Ribamar. Comenzó en octubre de 2006 y los fiscales acusaron a Francisco, primero por el asesinato de Jonathan, ya que era el caso en el que tenían más evidencia en contra del acusado. Sin embargo, desde el comienzo del juicio, aseguraron que Francisco asesinó a 30 niños y adolescentes en Maranao y a otros 2 en Pará. En la apertura del proceso, el acusado confesó el asesinato de Jonathan Silva Vieira en diciembre de 2003. Aseguró que lo hizo en venganza por los abusos que sufrió a manos de su primo cuando tenía 8 años. Calificó su propia niñez como tormentosa, además de llorar y pedir perdón por el crimen. Por último, afirmó oír voces que lo incitaban a asesinar. Los psicólogos forenses que entrevistaron a Francisco concluyen que era en toda regla un psicópata. Su abogado, Eri Belton Lago, utilizó el argumento de las voces para señalar que su cliente no tenía conciencia de sus actos a la hora de cometer los crímenes. El juicio también contó con el testimonio de la madre de Jonathan, Rita de Casiaveira, quien se refirió a Francisco como un monstruo que fingía ayudar a las madres de los niños que asesinó. Remarcó que en varias ocasiones el acusado había ayudado en las búsquedas de sus víctimas. También narró que el día de la desaparición de su hijo, Francisco le dijo que conocía al chico y que no lo había visto. Esto provocó que al saber la verdad del crimen, la mujer sintiese que el acusado se había reído de su sufrimiento. Tras 3 días de juicio, Francisco das Chagas fue declarado culpable y condenado a 20 años y 8 meses por el asesinato de Jonathan, recibiendo además pena adicional por ocultación de cuerpos. La sentencia pudo ser de hasta 30 años, pero el juez Marcio Castro Brandao redujo la pena por los análisis psiquiátricos que el abogado de Francisco había utilizado a su favor. Pero este no fue el único proceso judicial que Francisco das Chagas enfrentó. También se le acusó de asesinar y seccionar a otros 41 niños, 29 en la región de San Luis, 2 en Altamira, Pará, todos de entre 4 y 15 años. Tan solo en el distrito de San José de Ribamar, donde se llevó a cabo el juicio del caso de Jonathan, Francisco das Chagas tuvo que enfrentar otros 14 cargos, 7 de ellos por asesinato. Se juzgarían todos simultáneamente, ya que habían sido cometidos en un corto periodo de tiempo, dentro de la misma zona urbana, y al igual que en el caso de Jonathan, el Ministerio Público contaba con una amplia gama de pruebas contra él. El Ministerio Público estaba dispuesto a aplicar la teoría de semi-imputabilidad, la misma utilizada en el caso de Jonathan. Por eso, Francisco das Chagas podría ser condenado a más de 144 años de prisión, pero la sentencia acabó siendo aún más dura. En 2004, Francisco das Chagas fue acusado de asesinar y seccionar a 42 niños y condenado a 580 años y 10 meses de prisión. Y eso no fue todo. En 2014, recibió una nueva condena de 108 años y 3 meses por el asesinato de otros 3 niños. Luego de los juicios, cobró fuerza la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalaba al Estado brasileño como negligente ante la prevención y el esclarecimiento temprano de las inmaculaciones de Altamira. El gobierno tuvo que aceptar la culpa y firmar un compromiso para mejorar la capacitación de las fuerzas policiales para abordar este tipo de delitos y crear programas de protección contra la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Además, a raíz de esto, 28 de las madres cuyos hijos fueron asesinados y mutilados por Francisco
comenzaron a recibir una indemnización del estado de Maranhão, equivalente a un salario mínimo. También tienen derecho a una vivienda, otorgada por el gobierno estatal, en un barrio rebautizado como Vila de Sam. Con respecto a la secta del linaje universal superior, como en su momento los procesos judiciales no concluyeron, con condenas definitivas vinculadas directamente con rituales ocultistas, no hay imputaciones judiciales vigentes. Por ende, ninguno de los acusados que forman parte de la organización está en prisión, pero algunos implicados siguen buscando la reapertura del caso ante la falta de pruebas contundentes y la posibilidad de que el verdadero autor sea Francisco das Chagas. A la fecha de realización de ese video, muchos de los cuerpos de las víctimas del Maculador de Altamira no fueron encontrados. Este caso dejó en evidencia la poca atención que el gobierno brasileño ha prestado a los sectores de bajos recursos, ignorando por años la importancia de las desapariciones. El perpetrador logró salirse con la suya durante más de una década, generando vínculos con niños vulnerables, para luego arrebatarles la vida. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.